Los problemas y dificultades son oportunidades para que Dios haga algo sobrenatural. Acerquémonos a su presencia para iniciar la oración familiar. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos que a esta hora nos sintonizan. Es una bendición el que podamos dirigirnos a ustedes por medio de la tecnología que, gracias a la inteligencia que Dios le ha dado al hombre, está a nuestro alcance. En esta oportunidad, pues, queremos, como ya sabemos, orar por las necesidades que hay en nosotros, en el pueblo de Dios, y también en aquellos que no son pueblo de Dios todavía, pero que por la gracia de Dios alcanzarán la misericordia de ser pueblo de Dios. Queremos poner en las manos del Señor este momento. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Si usted quiere orar conmigo para iniciar, y luego leeré en el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 9 en adelante. Y mientras, si usted quiere buscar en la palabra, en Isaías capítulo 26, versículo 9, oro al Señor. Oramos entonces para iniciar esta reflexión. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder elevar nuestra oración, dirigiéndola a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das el alto privilegio y bendición, la grande bendición de poder invocar tu nombre. Y también, Señor, pidiendo tu palabra, la reflexión que tendremos antes de orar y mencionar algunos nombres de los hermanos y amigos que necesitan de tu ayuda. Padre, en las diversas necesidades en que se hallan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 26, versículo 9: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. La segunda parte del versículo 9 de este capítulo 26 de Isaías dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Por el momento solo hasta acá leeremos el versículo 9 del capítulo 26 de Isaías. Y es impresionante la manera como Isaías descubre pues el carácter piadoso que él poseía, y que en realidad no solamente él poseía durante su vida, como él dice, mientras le durara el espíritu en él, sino que muchos hombres de Dios antes y después de él, aún quizá contemporáneos de él, tuvieron ese carácter piadoso que se puede decir de alguna manera es digno de imitar. Él expresa en un contexto en el cual
del capítulo 24, pues se habla del juicio que viene sobre toda la humanidad, como pues debido al pecado universal también hay un juicio universal. Se habla en este capítulo 24 más que todo de eso, de que el juicio no solamente sería para el pueblo israelita, sino también para toda la humanidad. Algo que estamos muy cerca de que se pueda cumplir. En el capítulo 25 encontramos de Isaías como hay una alabanza de aquellos fieles que durante el periodo que nos brinda, que nos presenta el capítulo 24 de Isaías, sobreviven y sobre todo reconocen la grandeza de Dios y alaban al Señor por su favor, por su misericordia, porque el Señor ha sido, dice literalmente, en la angustia de ellos, ha sido un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Y luego pues encontramos el capítulo 26 en donde directamente es una alabanza, igual que en el capítulo 25, pero específicamente del pueblo de Judá. Así comienza el capítulo 26, versículo 1. En aquel día dice, se entonará esta canción, esta alabanza espiritual en la tierra de Judá. Decir que es el pueblo judío el que pues se volverá a Dios, y no solamente pues ellos, sino que ya previamente el capítulo 25 se entiende que es una gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, de todos los grupos étnicos, de todos los lenguajes de esa época, que puede ser inmediatamente en nuestros tiempos, en un futuro inmediato. Y luego al final, pues en el capítulo 27 termina este grupo de capítulos 24, 25, 26, 27 que se le llama, algunos le llaman el pequeño Apocalipsis, o sea, la pequeña revelación del futuro de el profeta Isaías, en donde inicialmente el capítulo 27 se habla de cómo el Señor castigará al mal, al Leviatán, que representa el mal, y a la serpiente antigua, es decir, el diablo, Satanás. Pero he querido leer este capítulo, o más bien dicho, del capítulo 26, sobre todo el versículo 9 y sobre todo el versículo 9 del capítulo 26, la primera parte, que dice en esta versión Reina Valera, que es la que comúnmente usamos la mayoría de nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios evangélico, dice que con mi alma te he deseado en la noche, dice Isaías, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y luego hay un punto y coma y dice que habla de los juicios que traen pues de alguna manera una enseñanza, porque eso es lo que Dios persigue al juzgar a la humanidad. No es extinguirla, no es exterminarla, no es condenarla, sino que aprenda la justicia, que reconozca la justicia de Dios, que se vuelva a Dios, que se convierta, que se arrepienta, que comprenda que el propósito de Dios no es
pues destruir al hombre. Y así entonces, hermanos, nosotros encontramos un panorama que es muy parecido al que, como digo, inmediatamente sucederá, en donde pues habrá como lo presenta el capítulo 25, un castigo de Dios, un juicio universal, mundial, y no solo del mundo, de la tierra, sino cósmico, de todo el universo. En el capítulo 26 pues habrá una alabanza de parte de todos los que habrán de creer en el mensaje que será predicado, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo, que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, a todas las razas, a todas las tribus de todos los lugares del mundo, y entonces vendrá el fin. Algo que no se ha cumplido, pero que se habrá de cumplir en el tiempo último, en la gran tribulación, el período primero de la gran tribulación. Algo que puede suceder en cualquier momento, inmediatamente después de que la iglesia sea trasladada a la presencia del Señor, lo que se le conoce como el arrebatamiento, que algunos llaman rapto, pero la Biblia lo llama pues en Tesalonicenses 4:13 y sus siguientes, lo llama pues el arrebatamiento. Entonces lo que la iglesia espera, querido hermano y amigo que nos oye, lo que el pueblo de Dios espera es el arrebatamiento. Pero lo que al mundo le espera es el juicio inmediato, algo que está muy cerca. Entonces luego viene el capítulo 25 de la alabanza de los fieles, de los que guardan verdad y firmeza en esos periodos de prueba. Como dice en Apocalipsis 3:10, que si somos fieles seremos guardados de la hora de la prueba. Si guardamos la palabra de Dios y lo obedecemos, seremos librados de la hora de la tentación, de la prueba que vendrá sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. Eso es la gran tribulación. Si somos fieles, nosotros guardamos la palabra de Dios, seremos librados de la gran tribulación. Y luego en la gran tribulación habrá fieles que cantarán al Señor, verán la mano de Dios porque serán fieles. Algunos pagarán con su vida, pero la misma escritura dice que los muertos revivirán, los muertos resucitarán. Los que mueran por su fe en Dios, que serán la mayoría, durante ese periodo pues vivirán, resucitarán posteriormente. Así lo dice el versículo 19 de este mismo capítulo 26. En esta versión dice: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá a sus muertos, dice. Entonces habrá una resurrección de los fieles del Señor, aquellos que mueran por no dejar pues que el sistema de la bestia los domine. Estarán dispuestos, como dice en Apocalipsis capítulo 12, que ahí se cumplirá pues que vencerán al enemigo, han vencido al maligno, porque en primer lugar dice que pues por medio de la sangre del Cordero. Y querido amigo que nos escucha, el creer en Jesús, en el derramamiento de su sangre, el recibir el sacrificio de Cristo, el creerlo, el hacerlo nuestro, esa sangre que Jesús derramó en la cruz, nos da la victoria, nos da el perdón de pecados y la victoria contra la muerte. Dice que se vence el mal, se vence Satanás por la sangre derramada.
También dice la palabra de Dios, eso lo encontramos, y estoy aquí pues buscando, corroborando en capítulo 12 del libro de la Revelación, y dice allí el versículo 11: y ellos lo han vencido, los fieles, en ese periodo, como hoy también igual, pero sobre todo en ese periodo de gran tribulación, persecución para todos los creyentes y sobre todo para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos lo han vencido. Si nosotros queremos encontrar la victoria, hermanos, aquí está, para vencer a Satanás. Lo mismo que ha sido ayer, es hoy y será durante la gran tribulación. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando nosotros recibimos por la fe la sangre del Cordero de Dios, que sí quita el pecado de la humanidad. Y también lo vencemos por medio del mensaje del cual dieron testimonio. Es la palabra de Dios, la escrita, que nosotros llamamos la Biblia. El basarnos, el creer en la palabra de Dios escrita, tal como está, tal cual es. Así, lo que está escrito nos da la victoria. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra y basamos nuestro testimonio, lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que somos, gira alrededor de la palabra de Dios, la escritura. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros imaginamos, sino lo que la Biblia dice, venceremos. Pero también dice que lo han vencido por el tercer elemento o cualidad, que no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y eso es también en el día de hoy. Porque hay cristianos que han valorado demasiado su vida natural. Y algunos, pretexto de eso, no se congregan, por ejemplo, porque tienen miedo, dicen ellos. Lo raro es que no tienen miedo para ir a trabajar. Lo extraño es que tienen miedo de contagiarse en la reunión de la celebración del culto, pero no tienen miedo de ir a un supermercado. ¿O será que no salen ni siquiera al supermercado, ni siquiera al patio de su casa? O quizás solo salen hasta allí, al patio de su casa, pero nada más. En realidad, hermanos, todos estamos bajo peligro de contagio, hablando del COVID, pero de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, no debemos de valorar nuestra vida tanto como para evitar la muerte. Porque la palabra de Dios nos dice que la muerte que sí debemos de temer es la muerte segunda. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, el capítulo 2, en el mensaje de la iglesia de Esmirna, el Señor le dice pues que la iglesia no tenga miedo. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengamos miedo, hermano, que sufriremos. Y no nos preocupemos, porque nosotros tenemos la seguridad de que no pasaremos la gran tribulación. Pero los creyentes que creerán después del arrebatamiento, sí tendrán que sufrir y hasta pagar con su vida por su fe. El Señor le dice, no tengas miedo. Pero al final el Señor da a entender pues que no tengamos miedo de la muerte, porque esta es la primera muerte, la muerte física, la muerte primera. Pero en este capítulo y en este mensaje de la iglesia de Esmirna, el Señor habla de la segunda muerte. Por eso dice, el versículo 11 termina pues diciendo que el que tiene oídos, que oiga. Y nosotros tenemos oídos espirituales.
tenemos los oídos físicos, pero también los oídos internos espirituales para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu? Dice que el que salga vencedor, el que venza. ¿Y quién es el que va a vencer? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que fía solamente en la palabra de Dios y vive de acuerdo a la Escritura. Y que no tiene temor de morir si es necesario y si ya le toca el momento. Porque a todos Dios tiene, como dice su palabra, el momento, todo lo tiene preparado, el día, la hora, comenzando en orden, la hora, el día, el mes y el año cuando nos tocará partir, así como tiene la hora, el día, el mes, el año cuando Él habrá de venir, primeramente para llevar a su tesoro como ladrón en la noche, es decir, a su iglesia, a su amada, su novia, para casarse con ella en la boda del Cordero, de lo cual nosotros somos pues protagonistas, pero es necesario ser fiel para gozar de las bodas. Entonces el que salga vencedor, dice, y así termina Apocalipsis 2:11, el que venza no sufrirá daño, pero de la segunda muerte, de la muerte segunda. De la primera sí. Hace poco pues enviamos una petición por un joven, no he confirmado del joven, pero de prácticamente un niño de 13 años que me temo que falleció. No he confirmado todavía con la tía, nuestra hermana, que pues estará de luto como su madre, pues la mamá de un joven de 13 años que murió, que entiendo que falleció. Ojalá me equivoque. Pero el que salga vencedor no sufrirá daño de la muerte eterna. La Biblia describe cuál es la muerte segunda. Y es, pues, lo dice en Apocalipsis igualmente. Dice que en eso consiste la muerte última, es decir, la condenación. Dice el versículo 14 del capítulo 20 del mismo libro de Revelación o Apocalipsis, así llamado más comúnmente. Dice la palabra de Dios que al final, en los juicios finales, la muerte y el infierno serán arrojados al lago de fuego. Y dice que este lago de fuego es la muerte segunda. Ese lago de fuego es el que debemos del cual hemos huido de la ira venidera, de ese. Porque la ira venidera no son los juicios cósmicos. Si solamente fuera a sufrir cataclismos naturales de la tierra, del cosmos, enfermedades y todo lo que habla, pues, en parte los juicios, pues, sin haber una condenación eterna, pues, no sería tan grave, pero lo más grave es la condenación eterna. El ser lanzado vivo al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, dice, así termina el versículo 15 del capítulo 20 de la Revelación. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado, dice, al lago de fuego. Hermanos, pero volviendo entonces y para terminar esta reflexión breve, hay que tener vida piadosa. Eso es lo que encontramos, lo que dice acá Isaías, con mi alma te he deseado. Es decir, tener espiritualidad, tener pasión, tener fervor, tener ese amor por el Señor, que se expresa, dice, con mi alma te he deseado en la noche
y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré. No quiere decir pues que pues tenemos que desear de noche al Señor, o la oración, o las labores espirituales solamente en el periodo de la noche, y que obligatoriamente tenemos que levantarnos todos los días de madrugada a las 1, como decía un himno por allí, un coro. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. No es algo literal, pero lo que sí es cierto y sí dice es que en todo tiempo, y sobre todo el amor que tenemos por el Señor, debe ser algo tan grande que no nos dejes tranquilos hasta estar con Él de noche, de madrugada, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No en razón del castigo, sino porque amamos al Señor. Con toda mi alma te he deseado por las noches, y entre tanto que esté vivo, madrugaré a buscarte. Esto es algo maravilloso, hermanos. Quiera Dios que nosotros podamos parecernos o comenzar a buscar, a ser como estos hombres de Dios, hombres y mujeres que han habido, que hay y que habrán en todos los tiempos, pero que son muy contados, pero que hay un remanente fiel, que viven en justicia, porque el Señor es su pasión, es su amor. Como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y ese es el punto, poner nuestro amor, que sea el Señor a quien amamos más que a todos, más que a nuestra propia vida, como dicen algunos cánticos contemporáneos, pero que cantarlo es fácil, pero vivirlo, eso es de desarrollar el carácter durante toda la vida. Comencemos, hermanos, si no hemos comenzado, si hemos dejado nuestro primer amor, y si estamos en ese sentir, sigamos, no tengamos temor, sigamos enamorados del Espíritu, y no nos demos por satisfechos que porque ayer, que porque hoy tenemos algún parecido con este versículo 9 del capítulo 26 de Isaías, sino que en verdad tengamos ese perfil piadoso, no solo por una necesidad, no solo porque ahora pues tenemos un pariente que está a punto de morir, porque cuando muera pues quizás si muere porque si ya llegó el tiempo de partir, pues hay que aceptar la voluntad del Señor, hay que aceptarla. Pero entonces ahí terminará nuestra oración, decepcionados, quizás hasta llegando a renunciar, renegar la fe, o sencillamente pues vivir tristes, ¿verdad? Porque no se nos respondió conforme esperábamos. Pero aunque Dios no nos responda como esperamos, como dijeron los 3 hebreos al gran rey Nabucodonosor, y aunque no nos libre, nosotros seguiremos fieles al Dios nuestro, y aunque no nos responda, no nos doblegaremos al sistema que está estableciéndose, porque hay un sistema mundano que se está estableciendo. El mundo, como siempre, no ahora, siempre ha sido, pero hoy más que nunca, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Así que mis hermanos, a desarrollar el carácter piadoso. Y usted, querido amigo, usted que está muy lejos dirá, pues quizás no entiende mucho lo que hemos hablado, pero todos estuvimos en el mundo.
Pero pues tenemos una vida nueva. Aún los más fieles, aún los más entregados, como el apóstol Pablo, tuvo su vida como Saulo de Tarso, que no era solo incrédulo, sino blasfemo, perseguidor del pueblo de Dios, que forzaba a maldecir a algunos creyentes. Él se autodenomina el primero de los pecadores. Entonces él tenía una vida antigua que era pues algo increíblemente el odio, respirando amenazas contra Dios, porque era contra el Señor. No era contra la iglesia, era contra el Señor Jesús. Por eso Jesús, cuando le habla en aquella manifestación, en aquella intervención de Jesús directamente a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, le dice la divina pregunta: ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo no lo conocía y dijo: ¿quién eres? Pero ese Saulo, días después de estar en ese proceso de conversión, sin comer ni beber durante 3 días, nada, al fin respira la salvación. Después de respirar amenazas, respira la vida, se convierte y llega a ser el gran apóstol Pablo. Llegó a ser alguien que quizás ha sido el que más ha imitado a Jesús, el que más ha seguido los lineamientos, el que más comprendió, el que más siguió, el mejor o el más fiel de los discípulos de todos los tiempos. Quizá haya sido, y sin el quizás, el apóstol Pablo. Quizá nosotros no podemos comprender mucho de la pasión de Pablo, pero somos llamados a tener ese amor por él. Esta noche entonces, queridos hermanos y amigos, vamos a orar. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros, Señor. Con amor eterno nos has amado, por eso has prolongado tus misericordias. Por eso nos has seguido fielmente a nosotros. Aunque nosotros, ya conociendo tus caminos, te dejamos, hemos sido infieles, tú has permanecido fiel. No tenemos cómo pagarte, Señor. No hay palabras para expresar porque no hemos asimilado lo que nos ha sucedido. Todo el bien que tú nos has otorgado y las glorias que vendrán en el reino, en la venida del reino de tu amado Hijo. Oh Señor, gracias. Ábrenos los ojos, Padre. Gracias por nuestros hermanos que están allí escuchando. Y más que escuchando, participando y viviendo con nosotros el gozo de la salvación. Y pensando, Padre, que tú debes de ser nuestro primer amor. Porque nadie te merece si no te ama más a ti que a su propia vida. Nadie merece, Padre, tú lo dijiste. Que no solamente tenemos que amarte más que a nuestros hijos, o que a nuestro cónyuge, o que a nuestras tierras, o que a nuestras casas o pertenencias, sino más aún que nuestra propia vida. Y eso no es pedir mucho, Señor, porque tú eres digno y porque lo mereces y porque no podemos pagar y porque allí encontraremos la vida cuando la perdemos para entregártela a ti, Señor. Eso es ganar. Por eso estamos pidiendo por aquellas personas que hoy se entregarán a ti. Aquellos amigos que no es por casualidad, sino que por propósitos tuyos nos están escuchando, pero no a nosotros, sino oyéndote a ti a través de nosotros, Padre.
porque eres tú, Señor, como si tú rogases por medio nuestro. Y nosotros no somos tan fieles y exactos para expresar cómo tú les llamas, Señor, a ellos. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice como si Dios rogase a través de nosotros. Qué grande es tu amor, que ruegas al hombre que se ponga en paz contigo, Señor, cuando es el hombre el que debería rogarte a ti. Eres tú, Padre. Eres tú el que está buscando. Eres tú el que está saliendo al encuentro, interceptando la vida de los que has de tener misericordia. Padre, gracias. Señor, mira esas vidas que necesitan convertirse, que necesitan volverse a ti. Aquellas personas desconocidas, aquellas personas conocidas que no se han convertido, no se han vuelto, no te han conocido, no han nacido de nuevo, no les ha amanecido la luz, no les ha alumbrado, no les ha amanecido el nuevo día, la nueva vida, Señor. Está en esta hora, Padre, es la hora de salvación. Padre, estamos pidiendo por aquellos nuestros hermanos que están pidiendo por conversión. Aquellos que están pidiendo por conversión, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, lo más glorioso es la salvación. Es más glorioso que el milagro o la sanidad más extraordinaria que podamos recibir en nuestros cuerpos. El milagro más grande que podamos ver o experimentar en nuestra propia experiencia. La mejor y más grande y gloriosa experiencia es la salvación, el nacer de nuevo, el saber que somos tus hijos, el tener un arrepentimiento y el saber que y sentir también literalmente que la gran carga de pecados ha sido levantada en nuestras espaldas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, digo en esta hora porque para algunos es otro día, o otra, no es solo de noche, pero en esta noche gloriosa, también para nosotros, es la noche de la salvación, de victoria. Padre, sabemos que muchos se convertirán. Aquellos por quienes hemos orado durante meses y años, un día se convertirán, y para unos este es el día de la salvación. Este es el día que hiciste para ellos. Este es el momento, Señor. Gracias por esas vidas. Aquellos que deben reconciliarse, Padre. Aquellos que se han extraviado del camino, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Aquellos que anduvieron, que estuvieron, o que están aparentemente, pero están lejos de ti. Que están no como hijos pródigos, sino como el hermano mayor del hijo pródigo en casa, pero no en el sentir del Padre Celestial. Y que deben arrepentirse, reconciliarse contigo y con su hermano, con su prójimo. Padre, aquellos que tienen resentimientos contra otros hermanos o contra otros que no son hermanos en Cristo, sino que son personas, son seres humanos. Esta noche, Padre, en esta hora, sea la hora de la reconciliación contigo, con el hermano, el prójimo y con nosotros mismos también, Padre. Hay necesidad de volvernos a ti, porque puede ser nuestra última oportunidad. Estamos pidiendo por las necesidades espirituales, internas, muy espirituales, muy de interiores,
Les llamamos espirituales, pero también hay personas que están atadas espiritualmente por el enemigo, espíritus malignos que aún los poseen o que están estorbados, como comúnmente decimos, que están influenciados o que como pueblo tuyo sufrimos la oposición de Satanás. Tu palabra nos muestra cómo vencerlo, Padre. Allí lo hemos leído en Apocalipsis 12:11. Por la sangre de Jesús, por la palabra, Señor, tuya, y por la fe que vence el temor a la muerte, que es el temor más grande. Porque, Señor, tú viniste para librarnos del temor de morir. No es que no tengamos miedo, pero no nos sobrecoge como a los otros. No debería. Y por eso hay gente fiel que ha estado dispuesta a morir, a ver a sus hijos ser masacrados sin negar la fe, a ellos mismos ser aplastados literalmente con una aplanadora sin negar la fe en ti, Padre, sino al contrario, cantándote alabanzas a ti, como los discípulos en el calabozo, en la cárcel de Filipos, cuando estaban allí en una situación incómoda y adoloridos, azotados y en el cepo, cantaban himnos. Solamente lo hace la convicción y el gozo que el Espíritu Santo produce en el creyente fiel y verdadero. Padre, queremos ser piadosos. Ha llegado el momento de verdaderamente, no de apariencias ni para que nos vean, ni para decirlo ante nadie, sino por vivirlo personalmente, nuestro amor por ti, un vivo celo por ti. No es necesario decirlo, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta, nosotros no tenemos que decirlo. El mundo se dará cuenta que estuvimos con Cristo, con Jesús, que somos sinceros y fieles. Señor, mira a tu pueblo, Padre, que está en ese sentir. Gracias, que sigamos a más, que sigamos. Mira a tu pueblo, Padre, que está. Gracias por aquellos fieles que están en su primer amor y no lo han perdido o volvieron, que están bebiendo del río, de la fuente cristalina, que no se han apartado de tu río, que han salido de Babilonia, Padre. Tú los has recibido. Pero mira aquellos que están yéndose a Babilonia, Padre, cuando tú los llamas a salir de en medio de ellos, en medio de la confusión del pecado del mundo. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Hazlo recapacitar, hazlo entender, Padre, volver la oveja perdida, a volver al hijo pródigo, como al hijo que está en casa, pero que es religioso. Señor, ten misericordia, Padre. Esta noche, Señor, estamos pidiendo también por las necesidades emocionales, aquellos que están con temor. Solo debe haber un temor, y es el temor de Jehová. Como está escrito en los profetas, el Señor sea vuestro temor, Él sea vuestra reverencia de temor. No temas, pero nosotros a veces hemos tenido temor de todo menos de ti, Señor. Temor de todos menos de todo y de todos menos el temor que se te debe a ti. Padre, liberta de todo espíritu de temor, Padre, de todo estrés, de toda depresión, de todo en aspecto psicológico en la gente, porque somos
un todo, no solo espíritu. Somos un alma, somos cuerpo, somos todo integralmente. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos que necesitan en cualquier área de su vida, en cualquier aspecto. Aquellos que necesitan, Señor, como en su interior. Oh Dios, que nosotros podamos vivir esta vida rica y gloriosa de desearte en las noches y por las madrugadas, mientras tengamos vida, a buscarte como enamorados, apasionados, pero por este amor que es más dulce que el amor de las mujeres, como dice la palabra. Este amor que es más fuerte que el amor que podremos y debemos tener por nuestra esposa, o en el caso de la mujer, por su esposo, o por sus hijos. Más fuerte, más grande, más que por el amor por nosotros mismos. Porque nadie en su sano juicio ha aborrecido su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Pero más que eso, debe ser nuestro amor por ti, Señor. Quizás estamos muy lejos, pero hoy comenzamos, Señor, si no hemos comenzado. Y si hemos comenzado, prosigamos. Y si nos resistimos a comenzar, entonces sí es lamentable. Pero ten misericordia, Padre. Estamos pidiendo por los aspectos físicos. Hemos orado por los aspectos, vamos a llamar espirituales, psicológicos, o sea, anímicos del alma, de las emociones. Pero ahora lo físico, lo del cuerpo. Y todos sabemos las enfermedades. Tenemos pues en nuestros hermanos, de nuestra más conocidos, enfermos. No sé si mencionarlos o no mencionarlos, porque si menciono uno, pues entonces más de algunos se me va a quedar sin mencionar. Pero hay tantos hermanos conocidos con quienes nos relacionamos como desconocidos, hermanos de nuestra iglesia, de nuestra misión como del pueblo de Dios, y también personas enfermas que no tienen todavía la salvación, pero el Señor puede sanarlos. El Señor puede sanarlos también para que vean que el Señor tiene poder y para que crean que Él es el que perdona los pecados. Porque todo Dios lo hace para que creamos. Si nos sana aún siendo conversos, aún siendo inconversos, no regenerados, no siendo parte de la familia de Dios, no siendo hijos de Dios, es para que creamos y seamos hijos de Dios. A veces es más fácil que el Señor sane a uno que no es regenerado que a un nacido de nuevo, porque tal vez es un trato, es una disciplina. Hay muchas explicaciones que no podemos dar en este momento, mis hermanos, pero que se haga la voluntad de Dios. Si ha llegado el momento de partir, pues aceptémoslo. Pero si no, resistamos. En realidad hay que aceptar, someternos a Dios y resistir al diablo. Eso es lo que Dios dice. Someternos a la voluntad de aceptarlo. Y si no nos sana, servirle. Padre, en el nombre de Jesús estamos pidiendo por los enfermos que en su cuerpo están sufriendo dolores, que están a punto de morir. Algunos quizás ya murieron, Padre. Pero rogamos por los vivos. Sabemos que tú aún puedes resucitar a los muertos. Lo puedes hacer, Señor. Pero nuestra fe es pequeña.
Pero tú puedes sanar a los que no han muerto. Pueden estar al borde de la muerte. Y si es el momento que ha llegado ya, Padre, ha llegado ya el momento, entonces, pues el que duerme en Cristo es el creyente. El creyente no muere, duerme. No duele, sí, pero no es pérdida de ganancia. Así que usted, mi hermano que me oye, usted que, sobre todo usted que sabe, pues, usted que me está escuchando, ojalá no ninguno muera de los que conocemos, pero aceptemos la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, y si no, Señor, yo resisto a Satanás, echo fuera la incredulidad y el temor, solo acepto tu voluntad. Y creo que esta enfermedad no es para muerte, sino para que tú te glorifiques. El Señor le hará ver cuál es su voluntad. No importa que todo indique que ya, por la edad, por la enfermedad, por todo el diagnóstico, por lo que se ve, pero el Hijo de Dios no muere antes de tiempo, no debe morir, sino conforme el tiempo de Dios. Porque el Señor tiene las llaves de la muerte. No es la muerte que llega cuando quiere. En realidad la muerte no llega cuando quiere, es cuando Dios le da el aval, cuando Dios que llega. Porque dice la palabra que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, del sepulcro y del mismo infierno del Hades. Él es el que puede echar allí y también el que permite. Así que no tengamos miedo, hermano. El Señor es el Señor, Él tiene el control, tiene la llave, Él tiene la autoridad. Eso significa llave, autoridad, el poder. Él vino, dice en Hebreos capítulo 2, a quitar el imperio de la muerte. Al diablo se lo quitó para que ya no tengamos miedo. Ya no tengamos temor como los que vivieron antes del Señor Jesús. Porque ahora está con nosotros la vida, el dador de la vida, la resurrección, Jesús, el Señor Jesús. No temas, hermano. Y en fin, hermanos, todas las peticiones que tengamos, presentemos delante de Dios. Si es trabajo, si es viaje, que alguien va a viajar, si es trámites migratorios, cualquier necesidad, echemos nuestra ansiedad sobre Él. Pero que nada ni nadie nos quite el amor más grande que debe ser el amor por nuestro Dios. Más que cualquier otra cosa es el amar a nuestro Señor sobre todas las cosas. Sigamos orando, mis hermanos. Sigamos orando. Y los que ya pues tienen que movilizarse, pues también, pero sigamos orando después de que termine este audio. Sigamos orando en cualquier momento, hagamos el tiempo, temprano, de madrugada, en cualquier hora. Y el Señor nos verá y nos verá en secreto, nos recompensará en público. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, levanta al desanimado, al caído, al atado, al desvalido, al
Confía en que Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Te esperamos en la siguiente oración familiar. Restauración completa. Tu conexión con Dios.